Buenos días, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen el día de hoy en este conversatorio ¿Por qué paramos? El 8 de marzo, como ustedes saben, se lleva a cabo el Día Internacional de la Mujer, es este jueves, y en ese marco pensamos que era importante tener una charla sobre qué significa el Día de la Mujer y las actividades asociadas a ese día, en particular el paro. Hay uno de los orígenes de ese día tiene que ver con la visibilización y la protesta ante las formas de precariedad que enfrentan las mujeres en todo el mundo. No es gratuito entonces que el paro se convoque en más de 50 países alrededor del mundo. Sin embargo, también hay una tendencia, una tentación a pensar el Día de las Mujeres como un día donde se nos debe felicitar o se nos deben obsequiar regalos y chocolates. Aunque eso es muy tentador, creemos que es muy importante que desde la academia tengamos un diálogo para esclarecer de qué se trata el 8 de marzo y de qué se trata el paro. De ahí que con ese fin tengamos este panel el día de hoy, donde nos acompañan Marta Lamas del CIEG y de la Facultad de Filosofía y Letras se encuentran Miriam Gerade y Cintia Martínez. Asimismo, en el otro extremo de la mesa se encuentra del CIEG, la coorganizadora de este evento, Lucía Núñez. Antes de abrir el debate, aquí arriba, quisiera decirles un poco sobre la dinámica. Vamos nosotras a conversar con las panelistas y después vamos a abrir el foro para que ustedes en la audiencia también expresen dudas o comentarios. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, quisiera lanzar la pregunta a quien quiera contestarla. Pues, ¿cuál es el origen del paro de las mujeres? Pues yo creo que sí las vamos, en realidad nosotros pensamos en una serie de preguntas que pueden contestar cualquiera, o si no se animan, pues las hacemos de manera dirigida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a abrir el debate con la pregunta que planteó Cintia, que cuál es el origen del paro de las, ¿no? Amneris, ¿cuál es el origen del paro de mujeres? No sé si, Cintia, nos quisieras platicar cuál es el origen de este paro, si tienes conocimiento. Bueno, yo sí. Creo que desde hace 2 años se ha visto como un día importante para empezar a hacer una protesta más visible. Y a mí lo que me interesa es enfatizar que esta es una oportunidad para que podamos construir alianzas. Yo creo que, como bien dice Amneris, no se trata solamente de felicitarnos, sino que esta es una oportunidad para agruparnos, para salir a la calle y también para protestar, porque lo que está sucediendo ahora en el país es alarmante y en materia de violencia de género es terrible, ¿no? Entonces lo que creo que ahorita nos está agrupando es esa necesidad de protesta. A mí me gusta mucho recordar que de alguna manera el año pasado se lograron grandes avances después de Ni Una Menos Argentina, después de las protestas de Polonia. Se salió a la calle aquí para protestar por el feminicidio y en otros países también. A mí me gusta mucho la experiencia también de Estados Unidos, porque se logró vincular con otros movimientos, y creo que en el contexto que estamos viviendo es urgente que otra vez salgamos a la calle y sigamos protestando, porque la violencia nos está acabando, ¿no? Sí, perdón, sí, claro. No recuerdo, no soy especialista en el tema, pero yo recuerdo que el 8 de marzo empieza como una lucha de las sindicalistas a principios del siglo XX, de trabajadoras. Entonces creo que también en ese sentido hay que darle tener la memoria del movimiento, que es un movimiento de trabajadoras sindicalizadas, que lo que buscan son cambios de derechos laborales, pero también cambios en la estructura de las relaciones de poder. En ese sentido creo que el paro tiene que ser significativo, en el sentido de decir, para un paro de las mujeres proletarias significaba poner muchos problemas al patrón. O sea, era un paro que ellas sabían que iba a tener consecuencias importantes, inclusive negativas podía ser para ellas, pero se arriesgaban en pos de luchar por una serie de derechos.
yo me estaba cuestionando mucho, ¿no? Hacer el paro, porque yo el jueves doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, de decir, bueno, ¿qué hago? No voy a dar clase, pero entonces, ¿qué tan significativo es eso? ¿Qué es lo que estoy generando? ¿No? Les quiero contar, porque entonces tuve una idea y dije, bueno, yo no voy a dar la clase, los compañeros van a presentar el tema, se tienen que poner de acuerdo y poner a estudiar. Y entonces dije, bueno, así, y porque la marcha es mucho más tarde, es como a las 4, entonces da tiempo de que dé la clase, porque creo que lo importante también es salir, como dice Cintia, a manifestarse, ¿no? Al espacio público. No se trata de me voy a mi casa y tengo un día libre y me pongo a acabar mi artículo, sino qué es lo que vamos a hacer en conjunto. Pero les estoy contando esto porque tuve una reacción de un alumno que me pareció muy importante y que me ha hecho pensar mucho. Un alumno que me dijo, profesor, y es uno de mis alumnos que trabajan mucho, entonces no es de que no quería preparar la clase, me dijo, sí, estoy de acuerdo, profesora, pero ten en cuenta que, sobre todo en filosofía, las mujeres han sido acalladas. Es la voz de las mujeres las que no hemos escuchado. Entonces, ¿por qué no dejar que las compañeras guíen la clase? Lo dejo así como abierto, porque me parece como muy importante que se haya abierto también el espacio a una reflexión entre los mismos alumnos. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo darle la voz a las mujeres en la filosofía que de hecho tienen mucho menores espacios? Eso sí es cierto. Entonces les quería plantear esto. Nosotras tenemos la suerte de tener una jefa feminista que nos permite no venir porque comparte esto. Y sí, yo creo que es necesario recordar cómo inicia el 8 de marzo como un tema de la mujer trabajadora, aunque después se le han dado muchos cambios. Y va a ser muy importante que en esta marcha va a haber dos contingentes, que son los dos contingentes de mujeres trabajadoras más discriminadas, que es el de las empleadas del hogar por un lado y el de las trabajadoras sexuales por otro. Entonces creo que eso va a ser algo inédito, novedoso. Obviamente también van a marchar sindicatos y grupos trabajadores. Esperemos que en la descubierta vengan quienes están organizando la marcha. Creo que hay dos organizadoras, así que me imagino, yo que siempre veo lo malo que puede ocurrir y soy pesimista, creo que va a haber bronca como siempre, porque están convocando dos grupos al mismo tiempo. ¿Quién irá en la descubierta? Realmente no lo sé. Hablando de los antecedentes, a mí me parece que los intentos de que las mujeres dejaran de hacer el trabajo que hacen, no tanto el trabajo asalariado, sino el trabajo en la casa, sí datan de los años 70. En los años 70 las italianas, por un lado, que luchaban por salario para el trabajo doméstico, hicieron varios llamados a hacer una huelga de brazos caídos y que durante varios días las esposas no hicieran desayunos ni plancharan camisas, como para que los hombres y la sociedad se dieran cuenta de lo importante que es ese trabajo, entre el cual destaca el trabajo de cuidado de los seres vulnerables. Ahora no se ha hablado mucho de eso, se ha hablado más del trabajo asalariado, de no ir a trabajar, pero yo creo que habría que recuperar también este sentido de que las amas de casa que siguen trabajando de manera no asalariada se sumaran a esta marcha y hicieran explícito un contingente de nosotras también trabajamos y no recibimos salario. Creo que ese es uno de los mensajes así fundamentales que había que plantear. Y yo sí creo que salir a la calle es importante por un lado, pero por otro lado puede ser preocupante si no salimos muchas, porque se vuelve un gesto de debilidad. En muchos momentos las feministas hemos valorado hasta dónde realmente el llamado va a ser un llamado movilizador para demostrar eso, o puede ocurrir un poco lo que estaba señalando Miriam ahorita, de decir, bueno, no voy a trabajar, pero me quedo en mi casa terminando mi artículo, jugando con mis hijos o mis gatos o lo que sea, ¿no? Entonces sí pienso que uno de los compromisos que tenemos quienes hemos asistido hoy aquí a este conversatorio es convencer a nuestras compañeras
y si quieren también compañeros, a que realmente se sumen a la marcha, ¿no? Que vayamos realmente, creo que es en la columna de la Independencia que va a ser el arranque, ¿no? A las 4 de la tarde y que estemos, el Ángel. A las 4. El Ángel es la columna de la Independencia. Bueno. Ok, está bien. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Entonces sí creo que es muy importante estar y jalarnos a cuanta más gente tengamos alrededor. Puedo nada más decir algo muy corto de lo que decía Marta, que es muy interesante, porque cuando Marx escribe sobre la explotación, ¿no? Quienes hemos leído El Capital, se acordarán que él nunca habla de este tipo de trabajo, que en realidad uno podría reflexionar y decir es que para que el asalariado vaya a la fábrica tiene una esposa que le cocine, que le cuida a los hijos, que le tenga la ropa limpia. No es que no hubiera trabajo de mujeres e inclusive de niños que Marx ataca en El Capital. Y entonces me acuerdo que hace poco vino Friedrich Neuhauser y María Pía Lara estaba discutiendo esto y Friedrich Neuhauser le dijo, no, es que a Marx lo único que le importa en términos del capital es el trabajo asalariado y ese trabajo no es asalariado. Pero entonces parte también, digamos, de lo que hay que pensar como parte de esta lucha es, si uno lleva esto hasta sus últimas consecuencias, el capital requiere de ese trabajo no reconocido y no asalariado. Y eso creo que es justamente también una dimensión, ¿no?, de este movimiento, que no nada más es en parte un reconocimiento de las mujeres trabajadoras, pero en parte un reconocimiento de las violencias del capitalismo hacia las mujeres y de ese trabajo invisibilizado, ¿no?, invisibilizado inclusive por Marx en El Capital. Creo que es importante hacer esta reflexión. Sí, yo para agregar a lo que decías, bueno, hay varios datos, ¿no?, que las mujeres ganamos el 30% menos que los hombres y que el empleo formal ronda en el 30% más o menos de las mujeres. A mí, con el tema de los cuidados y para alimentar lo que ustedes están diciendo, creo que en muchos sentidos somos doblemente explotadas, ¿no? Porque además de que tenemos que cumplir, o sea, en el caso de que tengamos empleo, tenemos empleo informal y además nos pagan el 30% menos de lo que, en proporción a lo que les pagan a los hombres. Y además, la mayoría de las mujeres tienen una labor en la vida privada, ¿no? En esto que Eli Zaretsky visibilizó muy bien al distinguir entre vida doméstica y vida pública, y que de alguna manera es una construcción también del capitalismo en donde las mujeres lo que resulta es que tenemos trabajo en esa vida privada y además para las que tienen un trabajo mal remunerado son explotadas, ¿no?, en el ámbito laboral. Entonces aquí es importante parar, creo, ¿no?, desde toda esta tradición del marxismo que se vincula con la huelga y además dejar de hacer lo que usualmente se hace en la casa, ¿no? Esto que decía Marta muy bien, dejar de planchar, dejar de cocinar, yo sé que el tema de los cuidados de los niños quizás es más delicado, ¿no?, pero sí todas esas cosas en donde resulta que mucho de la producción capitalista, más bien diría Shulamit Firestone, hay una dialéctica, ¿no?, en el trabajo que digamos subsume todo ese trabajo doméstico y que también es la base del capitalismo, ¿no? Entonces de alguna manera creo que las mujeres al estar en ese lugar de doble explotación, por no considerar también el caso de las trabajadoras del hogar y las sexuales, porque ahí la cosa se vuelve todavía más compleja, o sea, las mujeres por esta explotación peculiar que padecemos, tenemos en estos términos también marxistas, ¿no?, el potencial de parar al sistema y de pararlo con más radicalidad, ¿no?, quizá que otros grupos sociales. Entonces me parece vital, ¿no? ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Bueno, quisiera un poco jugar a la abogada del diablo con todo lo que están diciendo, simplemente para empujar un poquito la discusión sobre quiénes tienen realmente la posibilidad de parar, ¿no? No es una posibilidad que todas las personas tienen. Entonces, podemos pensar colectivamente en estrategias que sirvan para aquellas personas, aquellas mujeres que no pueden parar, por ejemplo, labores que tienen que ver con el cuidado o en la casa, las enfermeras, las médicas. Y también esto me lleva a otra pregunta que creo que es importante y que se ha debatido
un poco, que tiene que ver con que solo las mujeres deben parar o también los varones, ¿no? En España, por ejemplo, se dice que los varones no, que la labor de ellos es ayudar a las mujeres, o más bien tomar las actividades que las mujeres no están haciendo, ir por los niños, etcétera. Entonces, me gustaría como saber más o menos qué es lo que la mesa piensa sobre estos dos puntos. Marta. Antes de elaborar mi respuesta a lo que acaba de plantear Ameris, que me parece muy importante, yo quería decir un poco en relación a lo que decía Cintia. Aquí vamos a ver otro problema, el problema de que las mujeres que se autoexplotan y disfrutan de esa autoexplotación y son felices siendo la mamá abnegada y siendo felices dedicándose al marido, o sea, cómo opera la violencia simbólica y cómo la feminidad está construida de tal manera que las mujeres se realizan haciendo esta doble jornada de trabajo. Y también sería interesante que en la marcha podríamos tener algún tipo de consigna, no sé, con esta frase de Rosario Castellanos de que la abnegación es una virtud loca, porque lo único que hace es que nos mete en cierto tipo de canal, ¿no? Yo sí quisiera la abnegación, en contra de la abnegación, viva Rosario Castellanos, ¿no? Pero regresando a lo que dice Ameris, a mí me parece que es una marcha de las mujeres y de los hombres que acompañen la lucha, y que el hecho de que algunas mujeres vayan a requerir que esos hombres, para que ellas puedan marchar, se tienen que quedar en la casa cuidando a los niños, pues ya será decisión de las propias mujeres. A mí me gustan las marchas en donde se ve todo, se ve que hay mujeres, se ve que hay hombres, se ve que hay quimeras, se ve que hay queers, se ve que la diversidad está. La bronca va a ser quién va en la descubierta, que yo creo que deberían ir solamente mujeres, aunque creo que mucho del impulso de esta marcha también son los sindicatos. Entonces las mujeres de los sindicatos mezcladas con las feministas y mezcladas podrían estar en la descubierta. Yo creo que la decisión de si va tu hombre o no va tu hombre es una decisión muy individual, pero que políticamente es una marcha de seres humanos, algunos en cuerpo de hombre, otros en cuerpos de mujer y otros en quimeras. Y que lo único que sí hay que tener cuidado es cómo se organizan los contingentes. Adelante. A mí me gusta esto de que los hombres apoyen y cambien la dinámica y entonces ahora cuiden a los niños y todo esto. Sin embargo, no me gusta que solo sea el día de la marcha y que solo sea para ayudar, ¿no? Y colaborar a la marcha. O sea, sí está interesante ese cambio de papeles, pero creo que tenemos que tener cuidado de que esto no se vuelva el único día en el que hacen eso, ¿no? Esa es una. Y con el otro con respecto a esto del apoyo, bueno, del vínculo entre sindicatos y mujeres y el separatismo, a mí siempre me ha gustado esta, digamos, necesidad que tienen los colectivos y los contingentes feministas de ponerse al frente y que los hombres acompañen en un lugar menos protagónico, ¿no? Eso me parece también que sería importante rescatar aquí y que los hombres que participen estén en el entendido de que esas provocaciones que siempre generan, ¿no? Que siempre tienen con los contingentes, bueno, podrían quizá transformarlas en un apoyo más discreto, como decirlo, ¿no? Más desde el reconocimiento de que es un acompañamiento, ¿no? Y no un protagonismo. Bueno. Ahora sí. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que comentan porque justo ahora coincide con el, digamos, con el movimiento zapatista de mujeres, que ellos van a hacer una reunión, está sucediendo en Chiapas y justo, digamos, en la convocatoria de lo que se habla es que las mujeres pueden ir acompañadas a ese lugar de reflexión de los hombres, quienes consideren así, pero los hombres tendrían que estar, no participarían en la reunión y lo traigo como digamos, una experiencia
experiencia o cómo ellas manejaron este asunto. Y decían que los hombres que acompañaran a las mujeres, quienes participarían en este momento de reflexión en el marco del 8, tendrían que estar haciendo otras labores, como desde la cocina, preparando la comida para que cuando las mujeres salieran de la reunión pudieran convivir hombres y mujeres a la hora de la comida, ¿no? Ese era un ejemplo, me parece muy interesante porque justo tiene que ver con esta idea de que ellos pueden participar desde otros ámbitos que no han hecho, porque creo que sí, en varias ocasiones por más que intentemos, sí se fija la mirada cuando aparece un hombre en una marcha. Recordemos esta fotografía que se hizo famosa en la marcha en Argentina de un hombre que tenía antecedentes de violencia, ¿no? Creo que también es importante, digamos, no decir no, sino que pudieran acompañar esta lucha, como bien decía Marta, desde otros espacios, ¿no? protagónicos, en la propia marcha también, pero no en la descubierta, porque siempre es como esta cuestión de que es el centro, ¿no? Entonces, este día en que las mujeres marchamos como una forma de protesta en contra de varias formas de opresión, resulta que el ojo, digamos, el centro lo tienen los hombres. Y creo que eso, y también lo pongo a la discusión, ¿qué mensaje tendría, no? ¿O por qué no tendría que ser así? ¿Por qué estamos buscando, por qué se busca en una marcha como esta, visibilizar la situación de las mujeres, ¿no? Porque es importante y me lleva a la pregunta, digamos, de ¿cuál es la importancia precisamente de hacer un paro? ¿Y cuál es la importancia de salir a marchar de las mujeres, de esta idea de paro de las mujeres, pero sobre todo en el contexto que tenemos actualmente en México? Sí, que justo yo estaba pensando en eso. Yo, la verdad, no me dedico a cuestiones de género y no había pensado tanto como en cómo debe ser organizada la marcha. Pero sí hay dos cosas que creo que son importantes. Bueno, la primera es que también en esta marcha quizás vaya a haber espacios de duelo, porque en México vivimos esta cuestión de los feminicidios, de los transfeminicidios, y en ese sentido pueden haber padres, esposos, hijos que perdieron a alguien querido, y que creo que también tiene que haber ese espacio para parar la violencia y para que se reconozcan estas vidas. Entonces, en ese sentido, creo que puede haber espacios de otro modo. Y lo otro que quería decir es que más allá del trabajo abnegado, a mí me pareció muy curioso no sé si vieron este cómic que sacaron unas francesas, de decir, es que las mujeres, cuando no somos abnegadas, no nada más hacemos, digamos, ese trabajo, ¿no?, con esta pasión loca, la abnegación, sino que hacemos el trabajo mental, y entonces decimos, no, vivimos una relación, bueno, súper iguales, ¿no? Mi esposo puede decir, yo también le cambio al pañal y lo visto, sí, pero es que yo pienso qué es lo que va a comer, qué se va a poner, o sea, todo el trabajo mental de organización que tampoco no reconocemos, y ese también es el que habría que decir, no lo hago el jueves, no nada más me dejo caer los brazos, sino que no voy a organizar, ¿no?, la logística de, bueno, yo me voy a la marcha, pero ¿quién se va a encargar del bebé? ¿Quién le va a dar de cenar? ¿Qué le vas a dar de cenar? Luego lo bañas, porque toda esa logística también es trabajo mental. Bueno, si quieres. Bueno, yo quiero retomar el punto de la importancia, digamos, de unirnos, porque bueno, si bien este paro no es nuevo, que en la situación histórica, digamos, que ya bien decía Marta, data, incluso algunos dicen que desde antes, desde la Segunda Internacional, ¿no?, con las mujeres trabajadoras, socialdemócratas, pero esto traerlo, digamos, ¿por qué? A mí me llama mucho la atención porque eventos recientes, ¿no?, digamos, desde la situación en Polonia, las mujeres de Argentina con los feminicidios que también sufren, ¿no?, digamos, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Por qué en México es importante? No en el contexto, digamos, creo que es un problema muy grave en México la cuestión de las violencias de género, ¿no? Sí, efectivamente. Pero también creo que de repente olvidamos que estas violencias, ¿no?, también devienen de una discriminación. O sea, no está la violencia no es el objeto per se, el primero, ¿no? Siempre se ve que la violencia, pero la violencia tiene atrás una discriminación y de repente solamente hablamos de violencias. Pero, exacto, es el síntoma, pero estamos viendo el síntoma, pero no vemos cuál es el motivo o cuál es
digamos, el origen, ¿no? Entonces se olvidan las discriminaciones, y sobre todo las discriminaciones en el ámbito laboral, ¿no? También, que tiene que ver con el capitalismo, con un sistema capitalista que explota, digamos, cuerpos, pero que en el cuerpo de las mujeres tienen una repercusión mucho más cruenta. Entonces, a mí me interesa mucho pensar en esta mesa por qué es importante en nuestro contexto violento, pero también enfocarlo más allá de la violencia como el síntoma, enfocarlo en las cuestiones de la discriminación, ¿no? Las mujeres que son, víctimas de violencia feminicida, vamos a ver que son las más precarizadas, ¿no? Las mujeres que son migrantes, las mujeres de cierta clase social, digamos, la mayoría se dice, ¿no? Y decimos, y cosa con la que yo concuerdo, que todas sufrimos violencia, sí, pero hay niveles, ¿no? Y hay personas, hay mujeres que están más expuestas que otras por la situación de precariedad. Entonces, creo que es muy atinado que este paro, esta marcha, se enmarque en las cuestiones de precarización y en la cuestión de cómo el patriarcado y el capitalismo se unen y cómo este patriarcado y el capitalismo afecta con mucho más saña el cuerpo de las mujeres y cómo lo vivimos en México, ¿no? Que es un ejemplo claro de esta situación. Entonces, a mí me gustaría pensar con ustedes la importancia que en México hagamos esta marcha, nos unamos a las latinoamericanas y a este contexto internacional que se está dando de paro, porque esto si tiene un antecedente, pues en realidad es nuevo, ¿no? O sea, digamos, hicimos paro el año pasado solamente, y este es el segundo año. ¿Por qué pasó? O sea, ¿por qué es importante que sigamos, digamos, en esta línea y qué estamos tratando de visibilizar? Si es solamente una cuestión simbólica, es la pregunta que les lanzaría, o si tiene repercusiones en el ámbito político y social. Y me encantaría, Miriam, que nos hablaras un poco, si pudieras, porque Miriam ha trabajado a Judith Butler con tiempo, y tiene Butler precisamente un libro que estoy viendo aquí enfrente, muy interesante, que se llama Cuerpos Aliados y Lucha Política. Chequen el comercial, no es comercial, pero es un libro muy bueno que me parece que habla de la importancia de los cuerpos en la calle, ¿no? La importancia, bueno, ya nos dirá más, que nos pudiera vincular de lo que mi pregunta con esto, de lo que habla Butler, y bueno, nada, eso. Bueno, sí. Butler lleva un tiempo trabajando el tema de la performatividad. En filosofía del lenguaje, el performativo es una teoría, digamos, del lenguaje que dice que hay ciertos enunciados en donde la enunciación es una acción, ¿no? Y lo que trata aquí de hacer Butler es de llevar estas teorías de filosofía del lenguaje al ámbito de lo político, es decir, ¿qué hacemos cuando nos manifestamos? ¿Qué hacemos a nivel político? Y tiene una parte muy interesante además donde dice cómo hacemos el espacio público, o sea, por qué es necesario salir al espacio público, y en ese sentido también generamos espacio público. Hay una parte muy linda que tiene que ver con la vulnerabilidad de los cuerpos, y por eso decía esta marcha en México o en Argentina, que tiene que ver con las violencias y los feminicidios, es ir a poner la vulnerabilidad del cuerpo con otras mujeres para manifestarse, para indignarse. Entonces, en ese sentido, los cuerpos aliados, ¿no?, hacen la lucha política. Y creo que sí es importante salir a manifestar, y salir a manifestar como mujeres, con cuerpos que son vulnerables. Justo con todo este movimiento también quería hablar de este otro movimiento que se cruza ahora, que es este de Me Too en Estados Unidos, ¿no? De Yo También, que si bien ha sido, digamos, puesto más en la parte pública por las gimnastas o las actrices de Hollywood, ¿no?, cuando en realidad estas violencias y estas violaciones, ¿no?, porque dentro de la violencia siempre está el terreno de la violación a mujeres, es mucho más amplio y mucho más antiguo. Ahora la editorial Verso sacó un libro que es de descarga gratis sobre el Me Too. Hay un capítulo extraordinario, Marta, sobre las trabajadoras del hogar en Los Ángeles, las trabajadoras del hogar latinas, y cómo están enfrentadas a estas luchas de poder. Entonces creo que también habría que pensar en qué sentido nuestros cuerpos justamente han sido atravesados por estos juegos de poder. Bueno,
Yo comparto las reflexiones de las compañeras que me antecedieron, pero mi pragmatismo político me obliga a pensar cuál va a ser la consigna con la que nos vamos a mover, qué vamos a pedir. O sea, no sé si pedir, por ejemplo, que el salario al trabajo es un derecho humano y con eso implicamos que todas las personas que trabajan tendrían que tener una retribución económica. No estoy muy convencida, aunque veo inevitable la mezcla de la reivindicación laboral con la reivindicación de la violencia. Creo que a lo mejor es eficaz políticamente y yo estoy equivocada, pero a mí me parece que va a ser así de nuevo una marcha en contra de la violencia. Y me parecía muy interesante que el paro se formuló justamente como dejar de trabajar, ¿no? Entonces, esas son dudas. O sea, yo creo que aquí, con esta debilidad que tenemos las académicas, podemos pasarnos enrollándonos en discusiones teóricas, pero yo quisiera saber si quienes estamos en el CIEG, por lo menos, y vamos a ir el jueves a marchar, yo voy a ir a marchar al contingente de las trabajadoras sexuales, perdonen, pero es el grupo que me parece que en este momento tiene menos reconocimiento de lo que hace es un trabajo, ¿no? Supongo que Luz va a venir conmigo, ¿verdad? También, somos dos locas que vamos a ir con las trabajadoras sexuales. Pero, digo, si no están muy lejos, me acercaré a las del CIEG y luego iré con las trabajadoras, iré de un lado para otro hasta donde mis rodillas me lo permitan. Pero, ¿qué es lo que queremos pedir? Cuando se acerque la prensa y nos pregunte por qué estamos marchando, ¿por qué estamos marchando? Yo sí creo que las marchas en contra de la violencia son absolutamente necesarias y legítimas, pero esta se planteó como un paro mundial de mujeres, un paro al trabajo. Entonces, no sé, digo, son dudas que no quisiera poner sobre la mesa porque se cumplen 50 años del 68 y cuando los que estábamos hace 50 años en 68 decíamos, ¿cuál va a ser la consigna con la que salimos hoy? ¿Cuál va a ser nuestra consigna? Me parece muy interesante este punto porque justo yo creo que tenemos que hacer esta distinción entre el paro y la marcha, que ambos van a tomar lugar el 8 de marzo. El paro tiene que ver con eso, el paro laboral, que las mujeres bajen los brazos, cierren acá, ¿no? Dejen de estar organizando la vida de la casa o del trabajo. Y la marcha es precisamente la movilización. No todas las personas que hacen paro van a la marcha. No todas las personas que van a la marcha quizá vayan a hacer paro, porque igual y tienen constricciones laborales o no pueden perder ese día en el trabajo, un día de sueldo es importante. Y entonces creo que esas son dos cosas importantes que hay que distinguir. Ahora, la pregunta de Marta me parece también muy pertinente. ¿Cuál es la consigna? Creo que la coyuntura es importante porque el paro del año pasado tenía que ver mucho con la violencia. O sea, no es gratuito que en un país donde los feminicidios están a la orden del día en las ciudades, que sea una consigna importante. Sin embargo, creo que quizá esa consigna no refleja del todo la precariedad laboral que viven muchas mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahí estas distinciones conceptuales son importantes, ¿no? Ya en la práctica es, creo que mucho más difícil, porque habrá contingentes que vayan con toda la legitimidad del mundo a hablar sobre violencia, que es un tema importante, que no es menor. Sin embargo, el 8 de marzo está pensado como un día de paro laboral, o sea, de hablar de las condiciones de precariedad en ese ámbito. Bueno, yo quiero decir, no sé si, es que justo el problema, voy a decir algo que no me gusta decir, pero para mí hablar de precarización, hablar de discriminación y de desigualdad, generalmente esto ahora, actualmente, cuando hablamos de estos 3 puntos, no se hablan así, se hablan de violencia. Entonces yo trato siempre de no hablar de violencia, sino justo hablar de la violencia, no desde la violencia, sino desde otros ámbitos que generan violencia para no quedarme en el síntoma de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, para mí no está separado.
aunque no lo diga, no está separado. Entonces no es una cuestión de hablar de violencia feminicida, y entonces se separa si es un problema aislado, porque está conectado con todas las otras formas de discriminación, de opresión, ¿no? Entonces ahora resulta que no hablamos, y lo hemos dicho, lo he dicho en otras mesas, de opresiones ni de discriminaciones, sino hablamos de violencia feminicida, de violencia, digamos, en todas sus formas contra la mujer, de acoso sexual, pero vamos viendo esos cuerpos, digamos, por eso yo decía, ¿de qué clase social son? Y toda esta interseccionalidad de opresiones que se juntan en cada cuerpo y que, claro, afectan de manera o en intensidades distintas. Y bueno, creo que Marta y luego Cintia, o Cintia y luego Marta, como quiera. Una nota es que me pusiste a pensar. Y a lo mejor nuestra consigna podría ser contra la violencia estructural, 2 puntos, feminicidio, desempleo, precarización, o sea, la violencia estructural capitalista es la que nos tiene jodidas en todas sus manifestaciones. Entonces la consigna que fuera y que pudiéramos enumerar, ¿no? Porque si hablas de violencia estructural, claro que hay un tema fundamental con el trabajo, con la reproducción y con la violencia feminicida, ¿no? Entonces por ahí se me ocurrió, pero era una notita, ¿no? Sí, me gusta la violencia estructural y quizá también peticiones pequeñas que tengan que ver con necesidades concretas, ¿no? O sea, si es una violencia capitalista que después pauperiza de manera particular a las mujeres, sin embargo, si lo dejamos así en abstracto, quizá no es tan exacto, no se vuelve tan estratégico políticamente, que podemos decir, por ejemplo, las trabajadoras del hogar que no tienen seguro social o que tienen las condiciones más precarias de trabajo, pedir mejores condiciones para el trabajo de este sector, o para las trabajadoras sexuales, una petición particular. O sea, quizá armar esta consigna sobre la estructura y a la vez en los diferentes contingentes que se realicen peticiones concretas. Esto porque hace unos meses estuvimos con las trabajadoras de Luz y Fuerza que se quedaron sin trabajo justo, ¿no? Y que ahora están vinculadas, están haciendo un sindicato. Y es muy interesante porque nosotros podemos llegar con este choro, ¿no? Así muy académico, y ellas dicen, yo solo quiero, ¿no?, que me paguen mejor. O sea, muy clarita la petición. Entonces quizá crear este ambiente más, digamos, crear un discurso que pueda cobijar, no sé si es la palabra correcta o políticamente incorrecta esto de cobijar, pero bueno, sí, que pueda integrar peticiones particulares. Eso sobre lo que se estaba planteando. Y sobre la pregunta que tú hiciste, hay algo a mí que me parece muy interesante de mostrar, y es, a ver, el patriarcado tiene más antigüedad que el capitalismo, ¿no? Sin embargo, digamos, el capitalismo se ha dado dentro del patriarcado y hay una imbricación de estas dos estructuras. Entonces, de alguna manera, digamos, si el patriarcado es jerárquico, además, si es capitalista, organiza esa jerarquía de diferentes maneras, ¿no? Entonces, esto un poco para alimentar esa pregunta de qué pasa en América Latina, porque yo lo que pensaba es, si uno va a otros espacios donde también se está realizando esta marcha, ¿no? Porque claro, es internacional, y lo interesante es ver cómo es que el patriarcado nos toca a todos, pero cómo es que se vive de manera distinta en cada realidad, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa o lo que yo miro en América Latina con respecto a, bueno, todo lo que nos atraviesa, ¿no? La guerra al narcotráfico, la pobreza, y además toda la historia colonial que tenemos, es que ese patriarcado, digamos, se le suma, ¿no? Esta noción de entronque de patriarcados que tenemos aquí las latinoamericanas construyendo desde hace un rato, se, digamos, aglutina todas las digamos, las estructuras de opresión, en donde entra el colonialismo, en donde entra el racismo, en donde entra además el sexismo, ¿no? Y la explotación. Entonces, un poco que esa es la situación que nos toca vivir, y que quizá sí hablar en contra de la violencia termina siendo muy abstracto, ¿no? Y nosotros solo vemos, como bien dices, el síntoma, y que de alguna manera se vuelve muy aparatoso con el tema de los asesinatos a mujeres, pero que también incluye otras complejidades, ¿no? Mucho más, bueno, no sé, complejidades aquí en América Latina.
Yo tengo una pregunta para Marta, o sea, ¿cómo podemos hacer un pliego petitorio en este sentido? O sea, tenemos la consigna, pero también habría que trabajar para hacer un pliego, para pedir cosas muy precisas, ¿no? En cuanto a las trabajadoras del hogar, en cuanto a las trabajadoras sexuales, incluso estoy pensando en ese último grado de vulnerabilidad que es la vejez, en donde todas estas mujeres que pudieron haber trabajado años, ¿no? En una casa, pasando por muchos tipos de violencias laborales, ¿no? De no tener contrato, de no tener vacaciones, un buen día tienen una cierta edad y no van a tener una jubilación. Entonces, la pregunta también sería cómo plantear políticas públicas, hasta dónde podría llegar este movimiento, cómo podemos integrarnos, ¿no? Para lograr cosas en las políticas públicas, porque en eso tiene razón, nos podemos quedar hablando de las manifestaciones, de las violencias, del patriarcado, pero habría que hacer cosas concretas. Yo creo que una marcha o un paro no da para hacer eso, digamos, sí creo, y el documento que hicieron Lucía y Anne-Marie traen un documento que pueden suscribir algunas, o sea, a mí me interesa más convencer a la gente que no sabe o que duda que las que ya están convencidas. Entonces yo sí creo que el tipo de abordaje que deberíamos de tener quienes tengan esta posición de tratar de convencer a la gente que va caminando por ahí, que a lo mejor no fue a la marcha, a lo mejor a las vendedoras de las tiendas que están ahí en Reforma, que es por donde vamos a caminar. Es decir, a mí me interesa mucho el mensaje que vamos a transmitir. La propuesta política yo sí creo que hay que hacerla a través de grupos organizados, si no, no hay posibilidad de una incidencia consistente, pero esa es, digamos, mi mirada reformista sobre las cosas. Yo por eso creo que buscar algo como violencia estructural y tener ciertas palabras, pauperización, desempleo, violencia sexual, feminicidio, desigualdad, discriminación, que se viera que todo eso tiene que ver con esta violencia estructural. Y también creo que muchas personas, si oyen la palabra anticapitalista, se cierran, o si oyen patriarcado, se cierran. Entonces, ahí yo creo que va a ser muy difícil que todas nos pongamos, todas las fuerzas políticas que van a participar en la marcha y todas las personas en lo individual con sus propias posiciones políticas en su cabeza, va a ser muy difícil que logremos sacar una sola cosa. El documento que les va a leer Anne-Marie es un documento que básicamente hicieron Lucía y ella, y algunas medio colaboramos con alguna cosita, y habrá quien lo suscriba o habrá quien no lo suscriba, pero ¿cuál es el sentido de una marcha o de una manifestación? Manifestarse, mostrar una preocupación, mostrar qué significa ese día, mostrar hasta dónde estamos hartas, mostrar de que hay una variedad de personas que nos preocupan ciertas cosas. Y ya cada quien, pero ya un tema de llevar ahí una propuesta. A la izquierda siempre nos criticaban cuando hacíamos nuestros desplegados, que para pedir una cosita era el origen de la familia, la sociedad privada y el Estado, hacer todo un análisis primero para llegar a decir, como dices tú, Cintia, ¿no? Que dicen las obreras, queremos más salario, o queremos no trabajar los sábados o eso. Entonces, se me hace difícil tu pregunta, Miriam, y de nuevo me vuelvo a plantear, ¿qué queremos cada una de nosotras con la marcha? Yo sí sé que quiero visibilizar que el trabajo sexual es trabajo, y yo voy a esa marcha con las trabajadoras sexuales porque ese es mi objetivo, punto. Aparte soy del CIEG y me encantó el documento que hicieron mis compañeras más jóvenes, y si ese documento circula y más gente lo quiere suscribir, adelante. Pero por eso decía yo, ¿qué consignas vamos a llevar? Las trabajadoras sexuales van a llevar, el trabajo sexual es trabajo. Y está clarito, y eso podrás coincidir o no, pero ahí hay una consigna muy clara, ¿no? Yo quiero decir algo. Bueno, yo estaba pensando mientras hablaban, este documento se hizo, digamos, desde una postura como un pronunciamiento, sí, pero también como un llamamiento. Al final del documento se plantea a las colegas académicas, ¿no?
aunque nosotras estábamos muy interesadas en que el personal del centro, o sea, todo el personal, desde el personal de vigilancia hasta el personal académico, hasta la dirección, ¿no? Tuviera, digamos, va dirigido, digo, repito, aunque está dirigido a las colegas académicas, sí va dirigido a todo el personal porque nos interesaba platicar, ¿no?, con ustedes, dialogar. Bueno, no podemos estar aquí todos en la mesa, eso hubiera estado maravilloso, además como que el salón no se daba, hay una mesa con 5, nomás caben 5, ya saben, las estructuras a veces son difíciles de conectarse con ellas, ¿no?, como uno quisiera. Pero yo estoy preguntando, ahora que Marta lo pone mucho en el día de la marcha, ¿no?, en el día del paro, digamos, la intención es justo que nuestras compañeras de trabajo en el centro tomaran, ahora que repartamos o que se dé a conocer el pronunciamiento, este pronunciamiento también como suyo, ¿no?, porque es un planteamiento que no solamente nos preocupa a las académicas, sino que creo que nos debe de preocupar a mujeres y también a hombres. Y digamos, ya no podemos abordar más la cuestión de los hombres, de cómo integrarse a esta lucha, porque yo por lo menos sí soy de la idea en que las mujeres no podemos transformar nada sola, sino que tiene que ser mujeres y hombres, porque este problema, el problema de la desigualdad, el problema de la precarización, el problema de la falta, digamos, del reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres, no solamente es un problema nuestro, sino es un problema de toda la sociedad. Entonces, el objetivo principal es este, ¿no?, que nuestras compañeras en el centro nos escucharan este conversatorio, y también que animarlas a que fueran con nosotras a la marcha. Tal vez se animará una o dos o ninguna. Nosotras iremos, hacíamos 3 gatos, a lo mejor Marta se va con las trabajadoras sexuales, cosa que me parece muy bien, ¿no? Pero sí queremos marchar con ustedes como mujeres, ¿no?, que tienen esta reflexión, que ojalá compartan y que se las proponemos en el pronunciamiento. Y estaba yo pensando con lo que decía Marta, porque sí, este pronunciamiento, si está hecho a colegas también, la idea no es solamente, y ustedes me dirán también las compañeras de otras facultades, que se quedaran solamente en el CIEG. O sea, sí, personal del CIEG, todo el personal, ojalá nos puedan acompañar, nuestras amigas, colegas académicas también, pero también quisiéramos que otras facultades se unieran, porque parte, y esto lo ligo con la cuestión y la pregunta de la consigna, es que la academia desafortunadamente ha estado, digamos, fragmentada, en el sentido de que cuando va una marcha, pues cada quien se va por su lado, cosa que también es muy buena, pero tampoco ha habido, digamos, un llamamiento a decir, esto es un problema de la academia también, y es un problema de las académicas, ¿no?, y de los académicos, y pues queramos o no, hay una cuestión de mucha fuerza que tiene que ver con el poder de las estructuras intelectuales, ¿no?, digamos, que tienen una influencia en los movimientos, y que me parece muy importante que desde la academia se lanzara un pronunciamiento de esta manera, ¿no?, porque pareciera que no nos importa. O sea, nosotros somos académicas, qué padre, somos académicos, pero lo demás pues no tiene injerencia. No sé si alguien más quiere. Yo simplemente añadiría que el pronunciamiento también es una postura política al final del día, pero también funge como una estrategia para quienes se quieran adscribir al paro y a la marcha, aunque no puedan hacerlo, ¿no?, aunque no puedan venir ese día o aunque no tengan las posibilidades de parar. Si se adscriben, también es una forma de hacer una manifestación política, ¿no? Nosotras entendemos que para algunas mujeres es mucho más fácil realizar el paro, ¿no? También algunos centros, algunas facultades tienen mayores facilidades para que su personal pueda no acudir a dar clases. Esta es una estrategia también dentro de muchas. Por ejemplo, hace rato que tú platicabas, Miriam, sobre las estrategias que tus estudiantes proponían, también son otras estrategias que nos hacen pensar un poquito más allá de ciertos moldes tradicionales, ¿no? No todas las personas que están a favor del paro van a parar porque no pueden, o igual y no les da la gana, pero tienen una convicción, ¿no?
Entonces creo que ya en un momento más que se lea el ¿cómo se llama? El pronunciamiento, podrán ustedes decidir. El punto del conversatorio es precisamente eso, informar, ¿no? Quitar un poco esas telarañas que existen de repente en torno a cuestiones que tienen que ver con las mujeres y las marchas de las mujeres. Ha habido muchas marchas de las mujeres a lo largo de la historia, sin embargo la coyuntura política y social que vivimos actualmente, en una época de globalización donde nos enteramos que sucede en otros lados del mundo, también nos ayuda a visibilizar precisamente que muchas de las luchas de las mujeres son históricas, ¿no? Que la lucha por evitar la precariedad, por evitar la desigualdad, por reclamar los espacios y visibilizarnos son históricas, y esto es parte de esa lucha, ¿no? ¿Alguien más? No, yo creo que podríamos y bueno, esto, ¿no? Como decidir si, creo que es un acuerdo que lo vamos a rolar, que lo vamos a circular. Que lo vamos a circular electrónicamente y digo, lo vamos a circular con las compañeras de otras, ojalá se puedan suscribir a este pronunciamiento, no sé, creo que es una buena estrategia. ¿Ustedes no lo conocen? ¿Quieren que le damos? Sí. Bueno, a ver qué les parece. Pronunciamiento del personal académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Paro Internacional de Mujeres, 8 de marzo del 2018. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, en varias partes del mundo se ha convocado el segundo Paro Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo de 2018. Los motivos son varios, y aunque existen antecedentes de llamados a la movilización masiva desde los años 70, los más próximos como estrategia de protesta se remontan al Lunes Negro en octubre del 2016, cuando mujeres polacas lograron detener el intento de su gobierno de prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. La forma de protesta de aquel movimiento influyó para que días después, desde Argentina, ante la indignación nacional por el asesinato brutal de Lucía Pérez, se llamara a una movilización y a un paro internacional denominado Miércoles Negro, al cual se adhirieron solidariamente mujeres de varios países de Latinoamérica y algunas ciudades de Estados Unidos en protesta por los feminicidios y de las violencias machistas. La marcha de mujeres de enero del 2017, en la que miles de personas se manifestaron en contra del gobierno de ultraderecha, conservador y sexista de Donald Trump, es otro de los antecedentes que detonaron la conformación de un nuevo movimiento global, el primer Paro Internacional de Mujeres 2017. Este segundo año en el que se convoca al paro, las mujeres mexicanas seguimos teniendo muchas razones para unirnos al movimiento de protesta. Contra el programa neoliberal, con cuya aplicación se excluye y reproduce violencia en las vidas de gran parte de las personas, pero que se ensaña con las personas más vulnerables, entre las que están muchas mujeres y niñas. Por el reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres, trabajo de cuidado que no es pagado, que le da sustento a la sociedad. Contra el aumento del trabajo informal y precarizado, así como contra la disminución de los derechos laborales que garantizan una vida plena vivible. Contra los ataques que grupos de poder, movimientos religiosos y organizaciones reaccionarias han emprendido para negar los derechos de las mujeres, las poblaciones LGBT y las diversidades a través del repudio de lo que perversamente han denominado ideología de género. En contra de la militarización del país, la cual se intenta legitimar con políticas de seguridad que han propiciado una guerra interna que fomenta y agudiza las violencias y los feminicidios, así como las desapariciones forzadas y los genocidios por goteo. Contra la depredación del ambiente a manos de corporaciones nacionales y transnacionales que anteponen sus intereses económicos a la sustentabilidad del planeta y a la vida social. Por el derecho a transitar libremente y sin miedo entre países sin muros que nos dividan, a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a favor de la maternidad libre y deseada. Por estos y otros motivos, académicas y académicos del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM hacemos un llamado a colegas de otros centros e instituciones de investigación para realizar un paro de labores el 8 de marzo.
La academia no debe estar desvinculada de la sociedad. El conocimiento debe servir para generar una conciencia crítica que contribuya a la eliminación de las relaciones de dominación, explotación, opresión y violencia. Conocemos la difícil situación laboral del país, la cual impide a muchas y muchos parar sin consecuencias perjudiciales en sus vidas. A quienes se encuentran en esta situación, les invitamos a expresar su protesta de manera creativa, pacífica y sencilla. Práctica y sencilla. Además, el paro busca extenderse a quienes realizan labores que no son reconocidas como trabajo de manera formal, es decir, a quienes se ocupan del trabajo de cuidado y del trabajo en el hogar. La sociedad en su conjunto debe reconocer que sin la fuerza del trabajo de las mujeres el mundo pararía. A nuestros compañeros y compañeras, personal interno del CIEG, les invitamos a que se unan al paro y acudan a la marcha convocada para el 8 de marzo, la cual partirá a las 16 horas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, aquí nada más quisiera hacer una acotación que no sé cómo se borró, pero es que nosotras en el CIEG estamos invitándoles a que nos veamos en la Victoria Alada, el Ángel de la Independencia, la columna a las 15 horas para de ahí prepararnos y partir a las 4. Entonces, pues este es el pronunciamiento. Nosotras estamos muy interesadas en que participe pues todo el CIEG. Ojalá que se animen. Y bueno, no sé, Amneris, si tienes todavía una pregunta más para el conversatorio, si damos por concluido. ¿Qué va a decir la mano? Yo estoy pensando que las consignas, de verdad es que me parece que creo que parte de las consignas se pueden sacar del pronunciamiento. O sea, hay, digamos, varias ya consignas hechas que podemos hacer como el resumen. Bueno, aquí está la que había propuesto Marta. A ver. Contra la violencia estructural, pauperización, desempleo, violación sexual, feminicidio, desigualdades y discriminaciones. Esa podría ser. O sea, cada una lleva un... Es que también podemos pensar en varias y que, por eso el chiste es que nosotros nos queremos reunir a las 3 para ahí organizarnos, ¿no? Con todas y con todos, ahí organizar nuestros materiales, estar ahí un momento también como de convivencia, que también es agradable, y partir después a las 4 con los demás. Así seamos 3 o 2 o 1, un gato, unas gatas. Sí, bueno, quizás. Perdón, Ana, abrir quiere tomar la palabra, sí, por favor, sí. A ver si no nos... Bueno, primero, muchas gracias por sus reflexiones. Siempre aportan nuevas miradas y nuevos elementos para pensar en este día, que es un día que tenemos que seguir construyendo como un día de lucha, desde mi punto de vista. A ver, a mí me interesa la pregunta y la inquietud que tiene Marta, porque creo que hay que tener una consigna fuerte que le llegue a la gente, que de alguna manera englobe las principales causas de lucha. Y a mí se me ocurre, y pienso que la podemos discutir aquí, porque a pesar de que encontrarnos a las 3 me parece muy buena idea, y yo estaré ahí a las 3 en punto. Muy bien. Creo que no va a ser un momento para discutir la consigna que lleve el CIEG, y pensé en una consigna que engloba dos grandes problemas de los que se derivan muchos otros, que puede ser contra la violencia y la explotación estructural de las mujeres. Porque las mujeres, el trabajo que hacemos las mujeres en el espacio doméstico, en el marco de las responsabilidades familiares, es un trabajo que, como bien dice el pronunciamiento, lo han planteado ustedes, es un trabajo que sostiene a la sociedad, es un trabajo que no se paga, que no se visibiliza, que no se reconoce, y pienso que ese es uno de los núcleos de la subordinación de las mujeres, porque además es un trabajo que no permite o que impacta de manera muy fuerte
en el trabajo en el mundo público, ¿no? Entonces, yo propongo esa, pero como para que la sigamos dialogando, contra la violencia y la explotación estructural de las mujeres. Yo le quitaría de las mujeres, contra la violencia y la explotación. Ya el día es el Día de la Mujer. Sí, yo también. Se entiende. Porque además la explotación, bueno, sí, no sé. Esta mesa me pone un poco como, siento que no hay esta cuestión de, sí. Yo no estoy de acuerdo que se entienda lo de las mujeres, la verdad. O sea, creo que sí hay que situarnos y ver como, no sé, muy Foucaultianamente hacia dónde está dirigido el discurso. Y creo que es importante ver el cuerpo objetivo. O sea, el Día de la Mujer tiene una razón histórica y es a partir de ciertos cuerpos situados que estamos oprimidos desde que nacemos, ¿no? Y creo que sí deberíamos de hacer referencia justo a la explotación, opresión y pues sí, de las mujeres, porque, o sea, el hecho de que sea el Día Internacional de la Mujer no quita que la opresión específica que tenemos nosotras vaya a estar ahí ese día también, ¿no? Entonces creo que sí es importante, es como un poco liberal quitar las mujeres, ¿sí? Creo que sí hay que posicionarnos políticamente porque pues el discurso, o sea, justo lo que dice Foucault, o sea, quien domina el poder, domina el discurso y puede perderse muy bien la posición de las feministas y las mujeres, quitando mujeres, o sea, nombrarnos siempre. Y si pusiéramos contra la violencia y la explotación de género, o sea, somos centro de investigaciones y estudios de género. No, pero sí ya está como... Yo lo que no entiendo es por qué lo de liberal, o sea... Entiendo la cuestión de que sí hay que visibilizar el cuerpo, ¿no? Y que sí, justo eso en el día, más que... Es que el problema es que seguimos pensando que en el marco del Día Internacional es el único momento en el que tenemos que hablar de la explotación de las mujeres. La verdad yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que es un problema que tenemos no solamente el 8, que el 8 la utilizamos para una... Sí, pero no tiene que ver con que este día es especial de las mujeres, ¿no? O sea, no es un día especial de las... A ver, podemos discutirlo, no estoy diciendo que lo que, ¿no? Que es un día, no es un día especial de las mujeres, es un día, digamos, en el que tenemos que hacer conciencia de la situación, de la división sexual, no solamente del trabajo, la división sexual también, de la explotación, ¿no? También puede ser de las desigualdades. Entonces, creo que sí quitar la cuestión de las mujeres por el contexto que tenemos puede debilitar, digamos, como una estrategia política, eso sí, no tanto si, ¿no? Una estrategia política de hacer evidente en una situación en la que nos encontramos donde se trata de borrar estas diferencias, digamos, de sexuales que llevan a las mujeres a estar en un lugar de subordinación, sí. Y creo que puede ser una estrategia hablar sobre contra la violencia y la explotación estructural de las mujeres, pero sí teniendo mucha conciencia, ¿no? De que esta violencia nos afecta más a los cuerpos de las mujeres, nos afecta más como mujeres, pero que no está seccionada, o sea que no, sí teniendo conciencia de lo que estamos diciendo, es que afecta a todos y que las mujeres somos las más afectadas por el cuerpo, digamos, por esta división sexual de la explotación que yo llamaría del trabajo y todo esto, que sí nos afecta más, pero sí teniendo conciencia, porque si lo dejamos así, pareciera que solamente las mujeres, ¿no? Son las que tienen ese problema, cuando la cuestión del capitalismo y el patriarcado, desde mi punto de vista, afecta a todos. Se ensaña con el cuerpo de las mujeres, sí. Por eso hay que tener conciencia de eso. Si vamos a ir con esa consigna, sí, pero teniendo conciencia de que estamos en contra de una cuestión estructural, ¿no? Que tiene que ver con todos y todas. Sí, Cecilia. No sé, tú, a mí me gusta mucho la noción de cuerpo feminizado, quizá no necesariamente mujeres, porque hay otros cuerpos que también tienen, ¿no? O sea, pienso en minorías sexuales y pienso en transexuales, transgénero, todo eso, ¿no? Quizá podría ser eso, se me ocurre. Y otra cosa también, me gusta, pero es una idea, nada más así la lanzo, me gusta lo que hicieron las gringas al decir un feminismo para el 99%, porque
no se trata de nosotras las mujeres somos las, porque sí, vaya, pero lo que hacen es salir a la calle y decir, queremos un feminismo para todos. De alguna manera tiene esta herencia de Occupy Wall Street, ¿no? que era la consigna de Wall Street, ¿no? Porque pues, todos estamos fregados por el capitalismo, pero quizá el decir que es el feminismo para todos también abre el integrarnos con otro tipo de colectivos, ¿no? Porque también creo que el hecho de que estemos nosotras hablando de lo nuestro es importante si lo hacemos de todos, si hacemos que a todos, digamos, les pase lo que nos pasa, ¿no? Un poco. Ahora es tiempo que pone orden a Amneris. Amneris es la que está poniendo orden, ¿no? Ella. Le había levantado la mano hace rato. Va a ser breve, pero cuando Marta empieza a hablar de la dimensión estructural, también creo que hay que añadir que le hemos hablado la dimensión cultural, de la violencia cultural que está implícita. Y a mí me gustaría también que hubiera, o sea, rescatar la parte de qué es lo que sí estamos buscando, ¿no? Estamos a favor de qué. Un punto que a mí me parece fundamental es este de la divulgación, cómo llegarle a las señoras cuyo valor y cuya sentido de ser está en las labores de cuidado. ¿Cómo hacerle sentido? En el trabajo y en la experiencia de campo, la experiencia del tiempo libre ha cambiado la vida de muchas mujeres. Cuando por una situación coyuntural se logra una división del trabajo que les permite una caminata hacia un lugar que no tiene no es para ir a la compra, ni es para ir a la escuela. Cuando tienen un momento de pausar en su vida, en el trabajo que yo he hecho con ellas, ha sido algo que cambia mucho el sentido de ser y el sentido del estar con la familia y en comunidad. A mí me gustaría que parte de la consigna también, una cosa es en lo que estamos en contra, que es esta dimensión estructural de la precarización del empleo, estos mercados laborales, que la última encuesta de Coneval nos dice que solo el 10% de las mujeres empleadas formalmente tienen seguridad social. Esa es una dimensión. Pero otra es, estamos a favor de qué, a favor del tiempo libre, a favor de la corresponsabilidad en los cuidados. O sea, que como que también podamos tener una propuesta que pudiera hacer más sentido a favor del reconocimiento del valor del cuidado que haces todos los días en tu casa. Como pensar en cómo llegar al mensaje a personas que, pues esta reflexión de la violencia simbólica, como dice Marta, o sea, en una marcha no lo vamos a lograr, pero sí es empezar a generar mensajes de divulgación un poco más, no sé cómo decirlo, extensivos y en positivo también. Sí, claro. Esa sería una pregunta. Sí, muy bien. No sé, ¿quién más? Ceci y Ana. Yo coincido con Aletia totalmente en hablar de lo que queremos, y solo se me ocurre una consigna que es parecida a la de los antiglobalistas, así se llamaban, ¿no? De un mundo posible es diferente. Se me ocurre un mundo sin desigualdad es posible, o un mundo sin discriminación, o un mundo igualitario, o eso queremos, pero sí, hablar de lo que queremos, no, cuando hablamos de que estamos en contra de, es violento también, es agresivo, ¿no? Y puede hacer que mucha gente lo rechace, pero además lo otro me parece más propositivo. Eso era. Sí. Bueno, yo quería comentar lo del el tema de lo que decías, ¿no? De poder hablar de mujeres o de cuerpos feminizados o así, y sí optaría más que cuerpos, porque sí hay una hipercorporalización de estos otros cuerpos que se han considerado históricamente desviados, ¿no? Hablaría más de posiciones, pero abriría la pregunta de quién va a entender posiciones feminizadas, a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que finalmente, por mucho que mujeres sepamos que tiene un coste simbólico, que además implica muchas cosas, incluso exclusiones de personas que así no se nombran, pero que también son discriminadas, explotadas, ¿no? Creo que es lo más entendible y reconocible en un contexto como del que estamos hablando, eso por un lado. Luego hay otra cosa que me genera un poco de contradicción, y así cuando lo pienso desde mi lugar o lo que estoy escuchando, y es que como esta cosa de la academia, ¿no? Siempre estamos hablando por el resto, y no he escuchado la crítica feminista a la academia, ¿no? Y en el manifiesto estamos hablando de
pues las trabajadoras sexuales, que hay que hablar de ellas. Ojo, no estoy diciendo que no haya que estar ahí, y sí hay que estar aliadas, ¿no? Y en complicidad con otros grupos que son desde la diferencia, pero una diferencia no pensada en términos de jerarquía, ¿no? Sino pensada en términos de pluralidad. Entonces, pero también para hacer estas alianzas y estas complicidades deberíamos, creo, de hacer un esfuerzo y partir por una reivindicación situada en nuestros contextos. Si estamos de acuerdo en lo que comentabais de la violencia se particulariza interseccionalmente, ¿no? Y en función de nuestros contextos cotidianos, pero todas vivimos violencia por haber sido asignadas al nacer como mujeres, violencias particulares en función de muchas otras cosas. ¿Cuáles son estas violencias de las académicas? ¿Qué sufrimos las académicas? ¿Qué pasa con el conocimiento que producimos dentro de la academia? O sea, un montón de otras cosas que creo que sería poder partir de una reivindicación situada a una alianza, porque también vamos a encontrar convergencias ahí con otros colectivos, ¿no? Y empezar hablando por nosotras para luego hablar todas juntas, no hablar por, ¿no? Era un poco como, quería lanzar también un poco esta pregunta. Sí, yo justo era lo que quería decir. Creo que platicamos, ¿no? Sí, yo justo era, sí, platicamos de eso porque aquí en el CIEG están mucho más acostumbradas a hablar de cosas de mujeres, pero por ejemplo yo decía, ¿cómo hacer el 8 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras? O de menos en el Colegio de Filosofía, en donde en realidad el rol del filósofo es siempre de un hombre que piensa, en donde, digamos, este año creo que el 36% son mujeres y el 64% hombres, es decir, ¿cómo vamos a...? Pero eso, digamos, evidentemente no es del 8 de marzo, tiene que ser un trabajo más continuado, pero sí podríamos utilizar el 8 de marzo para hacer conciencia y decir por qué no hay mujeres más teóricas, mujeres en los programas de filosofía. Y creo que eso sí, tiene que haber un trabajo desde el lugar a donde uno está y también en conjunto, ¿no? Pluralmente con otras mujeres, reconociendo esa precariedad, reconociendo también que uno está en un cierto lugar de privilegio. O sea, creo que tiene que haber esos dos movimientos. A mí me gustó la intervención de Aletia y de Cecilia de hacer algo en positivo. Y yo pensaría que no estaría mal usar la palabra feminismo, un feminismo para todes, un feminismo posible, un feminismo libertario, es decir, a lo mejor por ahí, ¿no? Básicamente. Sí, eso me gusta. Esta consigna, incluso como consigna un feminismo para todes, me gusta. O sea, porque es justo no llevar la cuestión que decía Cintia de las mujeres, que es importante, pero que está dicha en un feminismo para todes, sin particularizarlo a las mujeres dejando cuerpos de otros cuerpos, ¿no? O sea, me parece muy importante. Y además que muchas de las personas que van a ir a la marcha, no todas son feministas. O sea, entre los sindicalistas va a haber muchos que van a ir con otro tipo de consignas de explotación y de opresión, que está muy bien. Pero creo que nosotras, como feministas, podríamos tratar de poner el feminismo, un feminismo libertario para todos, pues, ¿no? Una cosa así. ¿Itzel? Sí, gracias. Lo que quiero comentar es justo como pensando en la idea de salir a marchar, es poner en diálogo con otros discursos, otros espacios, otros sitios. Creo que entonces profundizar en la parte teórica, conceptual, académica, está muy bien, pero no es el sitio, la marcha, donde vamos a ir como a poner todo eso, ¿no? Y a dialogar con la gente desde la academia. No, creo que no es el sitio. Creo que por eso está muy lindo lo que este año propusieron Amneris y Lucía de como un rumbo hacia el 8, ¿no? Y el rumbo hoy es una parte, ¿no? Otra parte la está haciendo, por ejemplo, a través de redes sociales, del área de comunicación, que está mandando mensajes, ¿no? De qué significa el 8. Y luego además vamos a tener un homenaje. O sea, hay como espacios, hay sitios y hay momentos para discutir, para hablar, y creo que la marcha justo es otra cosa, es como queremos. Sí, a mí eso es como qué le queremos transmitir a la gente, con qué queremos dialogar sin bloquearlas, porque justamente lo que no queremos es generar esto de, mira, ya vino la academia otra vez a hablarnos desde su nube, que quién sabe qué rayos están queriendo decir. O sea, no, es como qué queremos transmitir, ¿no? Bueno, no sé quién más. Sí, está. ¿Tu nombre, por favor? Sí, gracias.
La semana pasada Isabel Zapata saca un artículo en Letras Libres que se llama Malas Feministas Malas, y habla de la marcha y dice: sería más fácil acomodar a las feministas por su signo zodiacal que por el tipo de feminismo que ejercen, ¿no? Pero creo que va justamente con la idea de la consigna. O sea, una consigna que nos agrupe a todas en lo que estamos buscando. ¿Qué buscamos? O sea, realmente como mujeres en la vida real, ya entrándole a la política y sabiendo qué es lo que estamos buscando. Obviamente el capitalismo tiene mucho que ver, pero en una marcha con una consigna contra el capitalismo no vas a hacer un cambio, no va a ser impactante. No. O sea, una consigna real que involucra a todos los feminismos. ¿En qué están de acuerdo los feminismos? O sea, ¿en qué parte? Porque incluso ahorita yo me estoy divirtiendo mucho porque estoy con Isabel Zapata aquí en la cabeza pensando en que no, pues si nos acomodamos por el horóscopo, la vamos a armar más rápido aquí que acomodando nuestra consigna. A mí se me hace padrísima la idea de agarrar una postura positiva, pero no olvidar que, pues sí, realmente a todos, y hombres y mujeres, nos atraviesa un proceso de violencia, el que sea. Económico, psicológico, social, cultural, político. O sea, la marcha es un movimiento político, es una representación política en la que te estás armando de poder para decir: no estoy de acuerdo en algo, no me gusta algo. ¿Qué es lo que no me gusta? Entonces, yo creo, a mí me encantaría que la postura no solamente fuera positiva, sino que intentara agrupar a todos o todes. Pues esa ya la tenemos. A mí me encanta porque es la idea de desde donde estás, desde tu partecita, dar lo que te toca, o sea, modificar lo que tú quieres modificar, pero no sé. Acá, por favor. Trabajo reconocido. Sí, también. Yo digo que sí, ya está muy bien. Gracias. Bueno, yo las felicito por este conversatorio, por esta iniciativa, y yo sí creo que ahorita la UNAM tiene que tomar una postura política ante los retrocesos, ante cómo se han diluido los principios en las alianzas electorales, etcétera, y sobre todo, pues toda esta embestida que tiene mucho de teórica, que es poner en un costal, llamándole, como bien decían, ideología de género, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, matrimonio igualitario, y yo diré que hasta la división sexual del trabajo, es decir, que la división jerarquizante y excluyente de la propiedad, empezando por la propiedad del cuerpo, del trabajo y de todo lo tipo de relaciones de intercambio, están sabiéndolo argumentar para denostarlo, ¿no? Entonces es un momento político muy complejo y creo que la UNAM tiene que tomar postura, y me parece pues muy importante este llamado que hace el CIEG a que se unan otras facultades, otros centros en diferentes, como decía Itzel, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Uno es la marcha, otro es posturas más políticas, pero bueno, yo diría que hasta la Comisión de Equidad de Género de la UNAM debe estar como en esto, como en esta suma de esfuerzos o sinergias, o no sé cómo llamarlo, y sí, una cosa es tomar la palabra y tomar la calle en la marcha con un contingente del CIEG o de la UNAM en su conjunto, no sé si pudiera ser así, pero con consignas importantes, como decía Cintia, ¿no? Las mujeres tenemos el potencial de parar el sistema, ¿no? Hablando desde lo macro para ir aterrizando en lo micro, que tendría que ver con salario igual, o con trabajadoras sexuales, o con trabajadoras del hogar, o con con todo tipo de violencias, como bien decían, porque sí, las violencias son parte de esta discriminación, pero tenemos que empezar la discusión desde las desigualdades, claro, desde las exclusiones, y desde ese derecho a la no discriminación, y desde ese otro derecho a la diferencia, ¿no? A ser diferentes al paradigma de lo humano, que es un paradigma masculino. Entonces, bueno, me quedé pensando, estar pensando desde lo macro hasta lo micro, desde la toma de la palabra, toma de la calle, pero también una postura universitaria de la universidad más importante del país, que tenemos que ir, no sé, prefigurando cómo vamos a contestar a estos retrocesos que buscan muchos grupos ahorita en época electoral, y yo creo que también posicionarnos ante la agenda mundial de desarrollo sostenible, porque si nos vamos a lo macro, o sea, un sistema
capitalista heteropatriarcal, como diría Maya Pérez Orozco, ¿no? Que tiene políticas de gobernanza que lo que buscan no es cuidar la vida, ni sostener la vida ni lo viviente. Lo que buscan es mercantilizar los cuidados, mercantilizar las vidas y cómo el movimiento feminista responde ante esto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho Maya Pérez Orozco, Silvia Gil y todas ellas lo que están pensando. Recuerden que, o sea, no sé, yo quiero que regresemos al punto de que todo lo que dices me parece súper interesante y legítimo, pero este es un contingente de una parte de la UNAM para empezar. O sea, no sé si la UNAM vaya a estar presente siquiera, si pueda firmar. O sea, tenemos que partir, como decía Alba, me parece, desde una posición de qué podemos hacer, ¿no? Hasta dónde. Bueno, porque claro que todos los problemas estos macro, ¿no? Pues sí son, pero no sé si digamos algo, tiene que ser algo como muy concreto, ¿no? Así de simple como una consigna que a lo mejor, es más, vamos a pensar que a lo mejor nada más somos unos 10 que vaya del contingente del CIEG. O sea, no, digamos, hay que ser. Yo espero que no, o sea, estamos haciendo un llamado para que se sumen otras compañeras de otros centros que a lo mejor en su centro no están haciendo nada, ¿no? También quiero retomar lo que decía Alba, porque me parece importante que si bien no está en el pronunciamiento, porque no era, me parece, el momento, el lugar oportuno, pero sí me parece importante que incluso nosotras, o sea, nosotras como académicas, tomemos conciencia justo de lo que hablaba Alba, que son las relaciones de poder que hay en la academia, ¿no? Y digamos, de manera muy personal, quedarnos con esa reflexión. Qué bueno que lo puso en lo público, que puso el tema, porque no vamos a verlo en el pronunciamiento ni en la marcha, pero sí quedarnos nosotras como académicas con esta idea, repensando, ¿no? Haciendo una autocrítica, que es importante, y eso ya es mucho decir, o sea, ¿no? Rubén. No, Rubén estaba con el micrófono. Sí, yo la verdad es que puse mucha atención al pronunciamiento, pero la verdad es que no capté alguna parte donde se hablara específicamente de la comunidad estudiantil, y creo que es como un grupo que nos debe de importar mucho, bueno, también la población administrativa, pero sobre la comunidad estudiantil, bueno, yo quiero decir que queda como en el límite, es como una población liminar ahí entre quienes trabajan, entre quienes hacen trabajo doméstico u otro tipo de trabajos, y no estamos tal vez apelando o buscando hablar con ese grupo que es nuestra comunidad misma también. De hecho, es la comunidad más grande en términos numéricos en la universidad, y además yo creo que es una población que tiene problemáticas que tienen que ver también con el trabajo, que tienen que ver con la corresponsabilidad, que tienen que ver también con la división sexual del trabajo. Yo tengo estudiantes, por ejemplo, que yo quiero invitar a que marchen, pero no sé de qué manera hacerlo, porque no les puedo decir, no les puedo explicar claramente que son trabajadoras, o no les puedo explicar, ¿saben? O sea, claramente cómo están siendo parte de estas problemáticas y del hecho de parar, porque bueno, con lo que ustedes hablan sobre la connotación laboral del paro, yo creo que ahí toda la comunidad estudiantil no se va a sentir apelada para marchar, y tiene muchas razones para marchar y muchas razones para parar. O sea, yo tengo estudiantes que son madres y tengo estudiantes que además trabajan. O sea, que hacen, o sea, y ahí con ellas puedo entrar. Pero yo creo que a la comunidad estudiantil también se le debería reconocer las problemáticas que viven. Sabemos que en este momento hay acoso en los espacios laborales, que hay hostigamiento, que hay agresiones sexuales, que hay discriminación en espacios donde históricamente los varones han ocupado la palabra y donde se han hecho dueños de la legitimidad de hacer trabajo académico, pero también de las discusiones en los espacios. Entonces, pues mi propuesta sería que también en el pronunciamiento y también en la marcha habláramos de las estudiantes y de los estudiantes y de les estudiantes, o sea, toda la gente que está en el mundo estudiantil y que también está sufriendo el género y las desigualdades de género como un problema atravesado en su vida. El trabajo de los estudiantes es estudiar. Digo, tendríamos que pensar en una consigna en donde pudiéramos visibilizar. Sí, me gustó mucho eso. No, yo le doy vueltas en mi cabeza. Creo que sí, el tema de que aparezca la palabra mujeres junto a explotación y opresión tiene sentido. Me convence lo que dijo la compañera, pero creo que esa consigna la van a llevar los sindicatos también. Entonces sí creo
que bueno que la lleven, es importante que aparezca, y a mí sí me gustaría alguna consigna como CIEG sobre o género o feminismo, ese de un feminismo para todes o estamos es decir, ese sería más o menos mi posición, ¿no? Y aunque seamos 10, digo, cada quien podrá llevar yo correré de las trabajadoras sexuales al CIEG, espero que estemos cerca, pero a mí sí me gustaría un feminismo para todes es posible, ¿no? O sea, porque es muy incluyente y sobre todo yo pienso de nuevo en la gente que nos va a ver en la marcha, los que ahora van a ir en los camiones nuevos en Reforma, ¿no? Que nos van a decir, miren, estas están jodiendo el tráfico y se van a protestar y todo, y la prensa, si es que va a prensa, poder dar un mensaje, y el debate académico lo tendremos que dar en otro momento, en otro espacio, y qué bueno que se plantea esto como un proceso. Pero coincidiendo con lo que dice la compañera, que hay que dejar la palabra mujeres junto a explotación y no me acuerdo cuál era la otra, explotación y violencia, sí creo que va a haber mantas en ese sentido, y me gustaría que reivindiquemos en todo caso feminismo, ¿no? Cintia. Yo, sobre lo que decía Alba, me parece muy importante justo posicionar las violencias que nos atraviesan y desde ahí empezar a hablar en vez de llegar a leccionar. Me gustó mucho ese comentario, creo que es muy importante. Y sobre lo que decía Lourdes, está pasando algo en Ecuador que me interesa mucho. Cristina Burneo, ella es una traductora que también es muy feminista, están organizando una red de académicas que lo que están haciendo es debatir con todos estos discursos pro familia. Entonces un poco a mí lo que me gustaría es generar ese tipo de debate, porque lo que hacen es responderles. O sea, uno podría escuchar lo que ellos dicen y enojarse y decir, oh, por Dios. Pero lo que están haciendo ellas es tomar con la seriedad, digamos, lógica, argumentativa, el discurso y le responden. Entonces, creo que hay que empezar a generar esos, digamos, espacios donde no les damos el avión ni nos enojamos, sino que a ver hasta dónde llegan, ¿no? Lo que están proponiendo. En ese tema, quizá en otros más, ¿no? Habría que hacerlo, ¿no? Entonces, si les parece la consigna, nada más digo, ¿les gustaría eso de un feminismo para todos? La primera, por lo menos, a la que llegaríamos. Para todos es posible. Es que por eso es ahora el momento para ir, por lo menos la primera, un feminismo para todos. ¿Es posible? Y vamos pensando más, o sea, digo, no quiere decir que aquí lo que es. Un mundo feminista es posible. El paralelismo. No se oye, Alba. Ay, perdón. O un mundo feminista es posible, ¿no? Como haciendo el paralelismo con los grupos anticapitalistas, pero sin decir la palabra anticapitalista, ¿no? Como un mundo feminista está mejor que feminista. Sí. No sé cómo. Está muy bien, porque además el todo. También intentar como recabar también más firmas. Sí, México, o sea, meter lo de los estudiantes. Yo creo México, que lo de Rubén también es muy importante, porque yo estaba platicando con Amneris y le decía, bueno, es que y se los digo de verdad, estábamos ahí escribiendo no contra tal, no lo pensé, la verdad, en afirmativo, porque yo soy muy negativa, no, pero todos en contra, pero estaba yo escribiéndole y le decía a Amneris, es que me pude haber echado 3 hojas en contra de, entonces no puedo, ¿sabes? Traté de hacerlo porque en contra de esto, pues estoy en contra de muchas, o sea, estamos en contra de muchas cosas, ¿no? Entonces sí tuve que, de hecho por eso no tenía números, sino son unas bolitas, ¿no? Porque si pones números hay jerarquía, ¿no? Entonces ya hay qué te importa más, qué te importa menos, entonces son unas bolitas que no tenía, era digamos una cosa desjerarquizada, así lo intenté hacer, ¿no? Desjerarquizado. Lo que creo que es muy importante es lo que dice Rubén, porque de verdad lo de los estudiantes, pues está borrado, sí, está borrado, ¿no? Entonces, creo que sería bueno, porque además querían que fuera un pronunciamiento de una hoja, que no salió de una hoja, ¿verdad? Por más que alguien, que Itzel o no sé, que alguien me decía, para que pueda salir en redes bien una hoja, pues no, o sea, la verdad no me da. Letra chiquita, entonces pues no dio. Pero creo que es importante, si están de acuerdo, meter un párrafo más, que sí, me parece, lo de los estudiantes, algo dirigido a los estudiantes, porque lo estamos borrando y pues somos toda la comunidad universitaria, ¿no?
un párrafo más sin pasar de las 2 cuartillas, porque entonces nadie lee nada, no le interesa, ¿no? Entonces fue... Consignas también, para que sea todo lo del pronunciamiento, ¿no? Ponerlo en las consignas también, igual jugando con lo de un mundo feminista es posible, pues jugar también con una universidad feminista es posible, como apelar también a los diferentes colectivos de ese mundo con diferentes carteles. Nos digo porque en el pronunciamiento tendríamos que poner las trabajadoras sexuales, es que tengo que poner, las o sea, estudiantes, las madres, todo las que han abortado, las trans. Tendríamos que poner una lista interminable, tenemos que poner a todas, de oprimidas. Entonces igual jugar también con las consignas. Sí, yo creo que está bien. Entonces si vamos, si quieren ir, Damneris, ¿estás de acuerdo? O la mesa con Marta, Cintia, si podemos ir dejando como algunos puntos que vamos a pensar, que vamos a hacer, que sí queremos hacer, para ir cerrando la mesa. Agradecerles a todas y todos por venir hoy. Creo que nos quedamos con algunas tareas y algunas reflexiones, pero esperamos que nos acompañen tanto en el pronunciamiento como en el paro y la marcha. Y gracias de nuevo al panel por tan valiosas reflexiones. Gracias.